Miguel Servet logró lo que parecía absolutamente imposible en el siglo XVI, que la Inquisición católica y los protestantes se pusieran de acuerdo en algo. ¿Y saben en qué coincidieron? En que tenían que eliminarlo de la faz de la tierra. Póngase a pensar por un segundo en el contexto. Estamos en plena reforma protestante. Europa se está desangrando en guerras de religión. Católicos y protestantes se odian a muerte. Se consideran mutuamente herejes y se matan en los campos de batalla. Pero de repente aparece un médico y teólogo español, nacido en Villanueva de Siena, y consigue el milagro ecuménico que ambos bandos dejen a un lado sus diferencias solo para unirse en un enemigo común: él. ¿Quién era este tipo y qué hizo para ganarse el odio unánime de toda la cristiandad? Hoy vamos a hablar de uno de los hombres más brillantes, tercos y literalmente cancelados de la historia. Para entender la tragedia de Miguel Servet, primero hay que entender su genialidad. Servet no era un charlatán, era un auténtico polímata. Estudió Derecho, Matemáticas, Astronomía y finalmente Medicina en París, donde se convirtió en uno de los médicos más respetados de su tiempo. Y aquí viene su gran aporte a la humanidad. Servet descubrió la circulación pulmonar de la sangre, también conocida como la circulación menor. Antes de él, la medicina seguía estancada en las teorías de Galeno, que tenían más de 1300 años de antigüedad. Se creía que la sangre se generaba en el hígado y pasaba de un lado al otro del corazón a través de unos poros invisibles en el tabique cardíaco. Servet, observando y diseccionando, se dio cuenta de que no era así. Descubrió que la sangre va desde el corazón hacia los pulmones para purificarse y oxigenarse, y luego regresa al corazón. Este fue un hito científico brutal, un paso gigantesco hacia la medicina moderna que hoy nos salva la vida a todos. Pero entonces, ¿por qué terminó en la hoguera? Aquí es donde la historia se vuelve surrealista. Servet cometió el error de cálculo más peligroso de su vida. Decidió publicar este revolucionario descubrimiento científico dentro de un libro de teología. El libro se llamaba Christianissimi Restitutio, es decir, la restitución del cristianismo. Para Servet, la ciencia y la fe no estaban separadas. Él pensaba que, como el alma estaba en la sangre, entender cómo circulaba la sangre te ayudaba a entender cómo el Espíritu de Dios entraba en el cuerpo humano. El problema es que en ese mismo libro no solo hablaba de medicina, sino que atacaba directamente el dogma de la Santísima Trinidad. Servet decía que la idea de que Dios son tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tenía ninguna base en la Biblia y que era un invento filosófico posterior. Imagínese el impacto. En el siglo XVI, tocar el dogma de la Trinidad era como meter los dedos en un enchufe de alta tensión. Básicamente ofendió a todos los bandos religiosos al mismo tiempo. Para los católicos era un hereje peligroso. Para los protestantes también. La Inquisición en Francia lo descubrió, lo arrestó y lo condenó a muerte. Pero Servet, que era astuto, logró escapar de la prisión disfrazado. Como no pudieron quemarlo en persona, la Inquisición católica quemó un muñeco que lo representaba, junto con sus libros. Ya estaba a salvo, ¿verdad? Podía huir a Italia, cambiar de nombre y seguir ejerciendo la medicina. Pero la terquedad de Servet era infinita. En su camino decidió pasar por Ginebra, Suiza. Ginebra en ese momento era una teocracia protestante controlada con mano de hierro por Juan Calvino, o Jean Calvin, el líder de la reforma con el que Servet ya había tenido intensas y muy insultantes discusiones por carta. Servet fue a la iglesia a escuchar a predicar a su peor enemigo, pensando que pasaría desapercibido. No pasó. Lo reconocieron de inmediato y Calvin lo mandó a arrestar. El juicio fue un reflejo de la intolerancia de la época. Servet se negó por completo a retractarse de sus ideas. Para él,
La verdad de su conciencia valía más que su propia vida. El 27 de octubre de 1553, Miguel Servet fue quemado vivo en una colina de Ginebra, usando leña verde, para que el fuego tardara más y el sufrimiento fuera peor, y encadenaron a su lado los ejemplares de sus libros. Así que si hoy en día sientes que la cultura de la cancelación en las redes sociales es dura, tóxica e implacable, recuerda a Miguel Servet. A él lo cancelaron de forma literal, física y dolorosa. Su muerte causó un escándalo tan grande que obligó a Europa a empezar a pensar, por primera vez, en la tolerancia religiosa y en los derechos humanos. Hoy, Servet es considerado un símbolo eterno de la ciencia, de la razón y sobre todo de la libertad de expresión. Un hombre que prefirió arder antes que traicionar su propia mente. Si te apasionan estas historias de mentes brillantes que desafiaron el sistema, quédate por aquí, dale un me gusta y déjame en los comentarios. Además, tienes mi libro sobre Servet en la descripción de este video. Saludos.